Muchas gracias a todos por asistir a este panel. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de PSB y los partners que estamos aquí representados. Y con mucho gusto quiero presentar a mis colaboradores y presentarme a mí mismo. Este panel, como saben, es el primer panel que vamos a conducir en idioma español en estas sesiones de PSB del Insights 2025. Y me acompañan en esta ocasión a mi extrema derecha Manuel Collazos. Manuel nos acompaña desde Perú, él es director general de la firma Prime Professionals y tiene más de 20 años ya trabajando, más de 25 años trabajando en temas de consultoría, capacitación en buenas prácticas. Él es instructor y auditor certificado en varias normas de la ISO y es especialista en temas de seguridad de la información, gestión de riesgos, gestión de tecnologías de información. A su lado nos acompaña también Ramiro Pulgar. Ramiro es de Ecuador, él representa a la firma Blue Hat Corporation. Él tiene un máster en ciberseguridad y está especializado también en estos temas de ciberseguridad. Es consultor e instructor con más de 30 certificaciones en distintos estándares, especialista en temas de hackeos éticos, de pruebas de penetración, también ya con muchos años dando cursos, presentando distintos temas de las normas ISO internacional. Y a mi derecha está mi tocayo, Jorge Edo, que nos acompaña de aquí de España. Jorge es socio y director de la firma Moviliza Consulting y Academy en Valencia, en la ciudad de Valencia, en España. Jorge de formación es ingeniero en comunicaciones y tiene un máster en dirección de tecnologías de información y comunicaciones. Él es auditor y entrenador también en varias normas ISO, como la ISO 27001, ISO 22301, el NIS 2, y por supuesto con su sede aquí en España, pues conoce muchos de los temas de regulaciones y tendencias, no solo en España, sino por supuesto en toda Europa. También Jorge tiene más de 25 años en el sector de gestión y seguridad de las tecnologías de información. Y su servidor, mi nombre es Jorge Garibay, yo represento a la firma Pink Elephant en México. También tengo más de 25, 30 años ya de especialización en temas de tecnología de información, de seguridad. He representado a México en el subcomité 27 que define la norma ISO 27001 internacional y también soy instructor y consultor en temas de seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad de negocio y algunas otras normas ISO. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo impacta los temas de la inteligencia artificial, cómo esta convergencia entre inteligencia artificial, ciberseguridad, riesgos y por supuesto todo lo relacionado a las nuevas tendencias en este sentido. Básicamente vamos a empezar y la tónica vamos a tener 3 rondas de participación de cada uno de mis compañeros para platicar de estos temas. Y quisiera empezar platicándoles un poquito de dónde nos encontramos actualmente en materia de riesgos, en materia no solo de lo que es ciberseguridad, sino temas en particular de tecnología de información, temas de continuidad de negocio y por qué son importantes en la actualidad. Quisiera empezar compartiéndoles esta gráfica que seguramente algunos de ustedes conocen. Es una gráfica del World Economic Forum o el Foro Económico Mundial que se creó en enero de este año, del 2025, con los principales riesgos a nivel internacional. Seguramente aquí están viendo ya ahorita los 5 tipos de riesgos a los cuales el Foro Económico Mundial clasifica, que son riesgos económicos, riesgos sociales, riesgos geopolíticos, riesgos ambientales y riesgos tecnológicos. En temas de lo que nos ocupa el día de hoy, en tecnología y en temas de ciberseguridad, pues vemos que tanto en la proyección a 2 años como en la proyección a 10 años, pues estamos inmersos prácticamente ya en este tema. Hoy no nos podemos desligar de los riesgos que representan la inteligencia artificial. Partiendo de este tema de la desinformación, de la información falsa, las fake news que se generan a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, pues cada vez estamos más expuestos a no conocer la información, a no tener certeza de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y con esto empezaría con la primera ronda de participación. Te preguntaría, Jorge, ¿cómo ves estos riesgos de la inteligencia artificial relacionados con la ciberseguridad y los temas de tecnología en la actualidad? Oye, muchas gracias, Jorge, por la introducción y unido un poco a
a tu respuesta, a tu introducción, explicando los diferentes riesgos, nos vamos a centrar más en la parte de riesgos tecnológicos. Entonces, en este punto, por desgracia, la inteligencia artificial ha venido para quedarse durante muchos años y lo que nos vale ahora probablemente no nos valga dentro de unos meses, porque esto, digamos que el ritmo de la tecnología cada vez crece mucho más. Entonces, desde el punto de vista empresarial, yo soy auditor y consultor de diversas normas, como bien ha comentado mi tocayo Jorge. Entonces, en las auditorías, una de las preguntas que solemos hacer a las empresas es, ¿tenéis definido una política de inteligencia artificial en la organización? Y os sorprendería que contaditas las empresas que a fecha de hoy tienen una política de la IA. Entonces, hoy por hoy la inteligencia artificial la podemos, desde el punto de vista de la empresa, prácticamente en casi todas las empresas se utilizan herramientas tipo ChatGPT, Copilot o similar, y los empleados, digamos que utilizan esas herramientas para su uso y para, digamos que aumentar su productividad. Entonces, un ejemplo pues podría ser un empleado que le han dicho que mañana tiene que hacer una presentación sobre la estrategia empresarial y pues suelto toda la información que tengo a nivel de mi estrategia, le pido al ChatGPT, Copilot, Gemini o cualquier herramienta que me haga un resumen y que me haga una presentación lo más bonita posible y estoy subiendo esa información a esa aplicación y no sabemos muy bien dónde eso va a parar. Luego también otro de los riesgos puede ser el tema también de que lo que me saque la inteligencia artificial, en muchos casos me fío de lo que sale y pues lo doy por bueno. Y claro, por el uso también he aprendido que, no sé si a vosotros os ha pasado, pero que la inteligencia artificial básicamente la respuesta no lo sé, yo todavía no me he encontrado, no lo sé. O sea, prefiero inventármelo que decir no lo sé, que es como reconocer que digamos, es darse de menos, ¿no? Entonces el tema del no lo sé, pues no lo... Y luego lo veremos también, temas de los ciberataques, pues eso está a la orden del día. La inteligencia artificial se puede utilizar para el bien y también se puede utilizar para el mal. Es una moneda de dos caras, ¿no? Exactamente. Ahí, Manuel, no sé qué nos puedas compartir tu visión con relación al impacto de la inteligencia artificial, sobre todo con el tema de la transformación digital, estos temas de tecnología, ¿cómo los ves? Ok, yo creo que hay que ver bajo dos enfoques, ¿no? Un enfoque positivo y un enfoque negativo. El hecho del desarrollo en sí de la tecnología y soluciones tecnológicas, hay un tema de productividad que es importante. Ya los programadores para desarrollar códigos utilizan inteligencia artificial, ¿no? Para poder desarrollar sus códigos y mejoran la productividad, ¿no? Quizás menores errores, menores bugs, ¿no? Dentro de los códigos hace que sea más productivo, ¿no? Adicionalmente, los arquitectos, ¿no? Dentro de esta solución tecnológica como parte de la transformación digital, también utilizan la inteligencia artificial para poder establecer una arquitectura adecuada, ¿no? Adecuada, sobre todo pensando en los requisitos funcionales y no funcionales de la solución tecnológica a la cual están trabajando, ¿no? Pero existe ya la parte del enfoque, digamos, de la parte negativa, en el cual tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la inteligencia artificial. El utilizar la inteligencia artificial, creo que hay que tener cuidado en el aspecto de la propiedad intelectual, ¿no? Y también de los datos que son personales, datos privados, en el cual utilizamos esta inteligencia artificial, pero detrás de todo eso estamos atentando contra la propiedad intelectual. Y esto hay que llevarlo siempre a un tema quizás legal, pero que en muchos países no tenemos una legislación adecuada, y en el diseño que tenemos para las soluciones tecnológicas hay que tener cuidado con eso, ¿no? También aspectos discriminatorios, ¿no? Tanto racistas como parte también en el manejo social, crear imágenes que realmente son estereotipos que no son reales y no se ajustan a la realidad. Creo que hay que tener mucho cuidado con esa visión negativa
que puede generar y que es una fuente de riesgo la inteligencia artificial y la cual tenemos que controlarla. Controlarla, sí, en forma legal y de acuerdo a medidas tecnológicas que debemos implantar. Gracias, Manuel. A ese respecto, en la primera lámina que proponía de los riesgos del Foro Económico Mundial, pues uno de los principales riesgos son precisamente los ciberataques. Ahí, Ramiro, entiendo que tu especialidad está muy enfocada a ciberseguridad. ¿Qué nos podrías compartir? Ahorita Manuel comentaba el tema de la privacidad y la sensibilidad de los datos. ¿Cómo ves todo el tema de la inteligencia artificial con relación a la ciberseguridad? Y fíjese que actualmente el concepto que apareció desde la 27100 sobre lo que es la ciberseguridad habla sobre mantener los ciberriesgos a un nivel tolerable y estos riesgos asociados con las personas, con la sociedad, etcétera. Entonces ya no habla solo de confidencialidad y teledisponibilidad. Por lo tanto, la responsabilidad para quienes hacemos ciberseguridad está ligado también a otros aspectos como lo que mencionan mis compañeros, en la cual está ligado a la propiedad intelectual, al cumplimiento, a aspectos legales, entre otras cosas, no solamente pérdidas financieras. Por lo tanto, la responsabilidad en los temas de ciberseguridad va a ser muy grande. ¿Desde dónde empezando? Desde entender el negocio. ¿Y qué pasa? Que para los que hacemos ciberseguridad creemos que todo es solamente tecnológico. Por ejemplo, dentro de los proyectos que hemos participado en temas de ética hacking, por ejemplo, penetration testing, encontramos muchas debilidades del hecho de que la seguridad solamente lo ven tecnológico y no involucrar al negocio para poder entender cuáles son las amenazas, ¿sí? ¿Y qué se hace poco? Inteligencia de amenazas, modelamiento de amenazas. De hecho, hay una frase de Sun Tzu que habla de que debes conocer a tu enemigo y conocerse a uno mismo. A tu enemigo para saber a quién te enfrentas y uno mismo también para saber las limitaciones. Por lo tanto, si yo tengo estas limitaciones en momento de involucrar una nueva tecnología, que si bien es cierto está orientada para automatizar a través de agentes o cualquier método de inteligencia artificial para optimizar procesos, automatizar y optimizar procesos. Pero ¿qué pasa? Que los ciberdelincuentes, cuando entienden la lógica del negocio, entonces van a poder utilizar estas mismas herramientas que sirven para automatizar o simplificar tareas para beneficio nuestro. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros dentro del negocio, en los diferentes responsables, porque antes digamos que estaba solamente preciso todo, pero poco a poco ha ido distribuyéndose al oficial de inteligencia artificial, el oficial de aspectos legales, etcétera, ¿sí? Entonces, de riesgos, entonces, pero todos tienen que trabajar en equipo y por eso es importante la gobernanza, que todas estas metodologías estén sincronizadas, ¿sí? Y cuando un ciberdelincuente entiende cómo es la lógica del negocio, va a poder utilizar no solamente a los agentes para extraer información, sino también utilizar a los agentes para otros propósitos, para inclusive utilizarlos como proxies para otro tipo de ataques, que ahí les voy a dar un ejemplo más adelante. Gracias, Ramiro. Muy interesante lo que comentas y seguramente algunos de ustedes fueron víctimas o recordarán lo que pasó con CrowdStrike hace algunos meses, que no necesariamente fue un ciberataque, fue una falla, un bug en el sistema. Ahí les quería preguntar su experiencia o qué opinan, Manuel, en tu caso, con las infraestructuras críticas. ¿Cómo el tema de los riesgos, cómo el tema de la inteligencia artificial puede afectarnos a las infraestructuras críticas? Ok, y yo creo que dentro de la infraestructura crítica, bueno, nosotros hablamos dentro del país, los activos críticos nacionales, ¿no? Y dentro de los activos críticos nacionales hay que tomar en cuenta las consecuencias que podrían generarse ante una falla en infraestructura crítica. Dejar a la inteligencia artificial que manipule, o sea, toda la automatización es un riesgo. Porque acá ya no estamos hablando de que se paraliza el servicio de correo electrónico, sino que esto puede ocasionar pues una falla de una explosión y muertes. Muertes que ya han sucedido en situaciones que se han dado para el tema de infraestructura en empresas industriales, ¿no? Yo creo que establecer ciertos estándares, también tomar en cuenta la ISA-IEC 62443 para gestionar los riesgos dentro de la infraestructura crítica es vital, ¿no? Entonces, los riesgos dentro de la infraestructura crítica es necesario gestionarlas. Y otro factor importante es la concentración de poder.
tecnológico, porque mucho dependemos de la parte tecnológica. Y hay una concentración de empresas que están manipulando nuestra información y concentrando todo el poder tecnológico en el cual vamos a ir dependiendo constantemente. Hay que tener mucho cuidado en eso. Esta dependencia trae pues muchos efectos en sí, ¿no? Ya sea por consecuencias geopolíticas, consecuencias en que nosotros tenemos que trabajar bastante en estos factores, ¿no? La cadena de suministros también es algo importante y como bien lo mencionabas, a veces los errores, el proveedor del proveedor. En el Tier 2 hay que tener cuidado con ese proveedor del proveedor y también pensar en el cliente del cliente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de mi país tenemos todo un ecosistema de facturación electrónica, ¿no? Y claro, que se paralice la facturación electrónica un día o horas, pues genera todo un impacto fuerte en sí. Entonces, el ecosistema, el hablar de las partes interesadas dentro de los activos críticos nacionales, es necesario identificar los riesgos. La inteligencia artificial sí nos tiene que ayudar, pero también es una fuente de riesgo cuando hay una dependencia en sí, ¿no? Gracias, Manuel, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido creo que tocaste un punto que es medular y es la capacitación, la concienciación en el personal. Ahí, Ramiro, no sé, desde el punto de vista de la mentalidad que tiene un atacante, ¿qué recomendarías a las personas para concientizarse, para educarse, para seguir a lo mejor un track de educación en temas de seguridad y ciberseguridad, ¿no? ¿Qué marcos, qué prácticas, cuáles serían tus recomendaciones? Claro, bueno, entendiendo también que a quién va dirigido esta capacitación o concienciación. De hecho, quien debe empezar siempre es la alta gerencia. A veces se piensa que solo porque voy a utilizar inteligencia artificial voy a simplificar y nada más, pero conociendo los riesgos que se tienen de ello. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en áreas de desarrollo de software, simplemente al utilizar, como mencionaba Manuel, automatizando con código y ya listo, vamos a desarrollar en menor tiempo. Normalmente esto ha facilitado bastante para temas de DevSecOps, pero ¿qué pasa? Que cuando al momento de no involucrar también las amenazas de las cuales se están enfrentando y entre ellos la misma utilización de los mismos agentes. Por ejemplo, hay una en OWASP, que es la comunidad a nivel mundial de seguridad en aplicaciones web y móviles, hay uno que es el top 10 de los lenguajes del LLM y entre ellos está el número 1 que es el Prompt Injection. ¿En qué consiste esto? Es utilizar APIs para que con el modelo podamos extraer información confidencial. ¿Sí? De hecho, eso está como número 1. Pero más adelante también está en que yo puedo manipular, está en el número 2 de OWASP, manipular estos agentes para que puedan hacer más actividades diferentes a las que fueron programadas o las que están desarrolladas. Entonces, eso me va a permitir, inclusive lo que mencionaban, atacar a unos terceros a través de estos modelos, a través de estos agentes. Entonces, ¿pero qué pasa? Que eso no está considerado dentro del modelamiento de amenaza. Por ejemplo, OWASP tiene lo que es SAM, el Software Assurance Maturity Model. En el número 2, la primera parte habla sobre el modelamiento de amenazas. Una metodología, por ejemplo, muy común es PASTA, que habla desde el contexto de la amenaza hasta el momento de la simulación del ataque. Entonces, ¿por qué? Porque hay que hacer este tipo de evaluaciones de seguridad durante todo el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un ciberdelincuente encuentra ese error en la lógica del negocio, va a utilizar estos agentes para cualquier propósito, extracción de información. Y más aún cuando se trata, por ejemplo, con casos, yo qué sé, de hospitales. Por ejemplo, nos pasó, rápidamente explicándoles, nos pasó que en un hospital están utilizando ahorita inteligencia artificial para hacer el análisis de los datos de los pacientes y poder hacer proyecciones a futuro respecto a enfermedades. Entonces, esto lo están trabajando con unas universidades para temas de investigación y desarrollo de tesis. Pero ¿qué pasa? Es que al momento de involucrar agentes de inteligencia artificial, nosotros en procesos de pentesting como tal, logramos acceder a estos APIs para alterar inclusive los datos. Por lo tanto, las tesis iban a tener datos falsos, la información de los pacientes iban a tener falsos diagnósticos. ¿Por qué? Porque han sido alterados los datos. Y esto puede provocar, pues, obviamente, daños catastróficos a la salud, por no decir otros ejemplos como tal. Entonces, ¿eso qué va a involucrar? Es que el negocio, en una gobernanza, debe considerar estas amenazas en la utilización de la inteligencia artificial.
Gracias, Ramiro. Y tocaste un punto que ahorita le quiero preguntar aquí a Jorge, que tiene que ver con el gobierno de estos temas, ¿no? Yo entiendo y a nivel internacional, pues Europa siempre ha sido, desde mi punto de vista, un ejemplo de cómo se coordinan los países, independientemente de que haya diferencias culturales, de que haya tendencias en unos países más que en otros sobre cómo adoptar la tecnología. Pero desde el punto de vista del gobierno, Jorge, ¿qué podemos hacer con temas precisamente como la inteligencia artificial, como la ciberseguridad? ¿Cómo podemos matizar o coordinar estos marcos y gobernarlos de mejor manera para que aporten valor, que no sean simplemente estándares, por llamarlos de algún modo, estáticos, y que las empresas o las organizaciones públicas no tomen ese valor y lo plasmen en su día a día, ¿no? ¿Qué sugerirías? Pues a ver, como muy bien comentaba Ramiro, la parte del gobierno es fundamental. O sea, la implantación de buenas políticas y buenos marcos a nivel de seguridad de la información y de gestión adecuada de la IA tiene que venir marcada por la gerencia de las empresas. O sea, el departamento de IT solo no va a ir a ningún sitio, porque si el departamento de IT define las contraseñas se tienen que cambiar cada mes y tenemos que aplicar doble factor. Y si luego llega un usuario, llama al gerente y dice, yo no quiero cambiarlas, pues, y el gerente o la gerencia de la empresa decide que eso no se puede aplicar, pues entonces el departamento de IT queda totalmente desvirtuado y a partir de ahí no se puede. Digamos que no se considera su opinión, con lo cual a partir de ahí ya queda pues eso, en segundo plano. Como bien comentaba mi tocayo Jorge, a nivel Europa, pues Europa es una zona geográfica que principalmente en el tema de regulaciones pues está bastante al día en estas cosas. Entonces, en ese aspecto, pues el tema del RGPD, que se está trasladando a diversos países ya de Sudamérica, el modelo europeo de Reglamento General de Protección de Datos. Y en materia de la inteligencia artificial, os recuerdo que actualmente, si no me falla la memoria, Europa es la única zona geográfica que tiene en vigor una ley sobre la inteligencia artificial. Entró en vigor en agosto del 2004, actualmente se están empezando a aplicar regulaciones y en agosto del 2026 ya estará de plena actualidad. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, aquí en Europa, antes se permitía hacer el fichaje de empleados utilizando huella dactilar y acceso biométrico o reconocimiento facial, y con la aplicación de este reglamento, la Agencia Española de Protección de Datos a nivel español y otras agencias a nivel europeo, digamos que han desestimado ese modelo porque lo consideran invasivo. Entonces, entró en vigor una legislación y a partir de ese momento pues han cambiado el modelo. Y unido a lo que estaba comentando antes Ramiro, también tenemos otra legislación pendiente de aplicar a nivel europeo, que es el NIS2. Ramiro ha hablado del tema de las infraestructuras críticas, sistemas en cloud. Pues hay una regulación, el NIS2, que actualmente está en fase de transposición por muchos países de la Unión Europea, entre ellos España, que va a regular precisamente los dos puntos importantes de todo este modelo, que es la gestión de la cadena de suministro. Yo puedo tener los mejores sistemas, pero si tengo un proveedor que me falla y ese proveedor está conectado a mis instalaciones, automáticamente mi sistema ya no tiene ningún sentido. Y el tema de la gestión de los planes de continuidad de negocio, utilizando como modelo la ISO 22301. Entiendo, tocayo, que aquí en España el INCIBE es el organismo que regula mucho el tema de la ciberseguridad, o está más enfocado a la difusión de las buenas prácticas. Aquí en España ahora mismo tenemos dos organismos y un tercero que está pendiente de definir, con lo cual eso también provoca, pues aquí en España tenemos el INCIBE, que es el que regula a nivel privado en la gestión de las empresas, pero luego tenemos el CCN, el Centro Criptológico Nacional, que digamos que es el padre de una normativa que solo aplica aquí en España, que es el Esquema Nacional de Seguridad, que toma de base la ISO 27001 y que digamos que utiliza, o sea, que gestiona y guarda la parte de empresas públicas y luego gestiona este esquema.
Y con el NIS2, en principio, si no hay cambios, la idea es que haya un tercer organismo que vaya a regular la gestión del NIS2. Con lo cual eso lo que va a provocar con 3 organismos más o menos con competencias similares, pues lo que suele pasar en estos casos es que igual a lo mejor se queda la casa sin barrer, que esto para ti, esto para mí, yo me quedo en medio, o sea, la coordinación de esos 3 organismos va a ser importante. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Llegando un poco a ciertas conclusiones para tratar de hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Sin duda la inteligencia artificial llegó para quedarse, si bien no es un tema nuevo, sabemos que desde los años 70, 80 del siglo pasado ya empezábamos a hablar de la inteligencia artificial, de los sistemas expertos y por supuesto de todo lo que hoy en día ya tenemos a la mano como inteligencia artificial. Pues la verdad es que también, como el título de este panel, ya colisionó con la ciberseguridad, colisionó con las infraestructuras críticas y el manejo que debemos de dar a estas tecnologías. Yo les preguntaría en temas prácticos. Sabemos que ya estamos aquí, sabemos que estas tendencias hoy en día, los marcos regulatorios, los órganos y entidades reguladoras nos exigen cumplir en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, con el marco, el NIST, el Cyber Security Framework del NIST, en Europa y en otras latitudes del mundo, las normas ISO como la 27001, la 14000, que vamos, la 42001 en todos los temas de inteligencia artificial. En términos prácticos, y aquí empezaría a lo mejor ahora contigo, Ramiro, ¿qué ves en términos prácticos? ¿Cómo desde el punto de vista de tu especialidad como profesional en estos temas en Sudamérica, qué recomendarías a las organizaciones? ¿Por dónde pueden empezar a tomar, como decimos en algunos países, el toro por los cuernos, ¿no? ¿Por dónde pueden empezar un pato, una certificación o buscar los temas de prepararse más en inteligencia artificial y en ciberseguridad? Claro, bueno, a pesar de que el tema de prepararse, como les mencionaba, cubre todas las líneas, ¿no? Desde la alta gerencia hasta todo, de hecho, la organización en diferentes partes. Donde sí me gustaría un poco recalcar, porque ustedes han estado hablando de otros aspectos también gerenciales, es que, por ejemplo, en los equipos de desarrollo, cuando utilizan los agentes, dejan sobre todo en este modelo de discreción a que el usuario haga uso directo, digamos, de estos agentes. Por eso es que cuando un ciberdelincuente interactúa directamente con estos agentes, va a poder manipular con la mayor capacidad posible todos los datos y toda la lógica de negocio. Cuando hay algunas recomendaciones, ya les mencionaba inclusive algunas de OWASP, en las cuales se identifican algunos tipos de amenaza. ¿Y por qué es esto? Porque no hay una separación, por ejemplo, entre la lógica de negocio con los datos. Es más o menos una analogía con lo que ha pasado por muchos años, por ejemplo, con la Data Loss Prevention, con la prevención de fuga de datos. Si no hay una buena clasificación de la información, entonces el software en las diferentes capas en defensa a profundidad no van a saber qué detectar para saber que hay una filtración. Entonces, lo mismo en inteligencia artificial. ¿Cómo se puede detectar que existe una manipulación errónea de la lógica del uso de la gente para momento de extraer, poder detener? ¿Sí? Entonces es como recibir bastantes pelotazos, pero bueno, ¿cuál de estas pelotas son las falsas? ¿Cuáles son las verdaderas? Entonces, por lo tanto, viene ese reto, no solamente conocer las amenazas, sino también conocer el negocio e involucrarlo durante el desarrollo del software y la manipulación de estos agentes, que tiene que ver con la segmentación. Entonces, la utilización no solamente, hoy por hoy están utilizando varios software comerciales, inclusive para tratar de categorizar este tipo de patrones, pero lo mejor es que en la parte de segmentar, que los agentes realmente hagan su trabajo desde la parte de la infraestructura core, no dejar tanto a nivel, digamos, del usuario, porque ahí es con los ciberdelincuentes tienen contacto directo.
¿no es cierto? Entonces, bueno, si bien es cierto, hoy por hoy hay estos temas de arquitecturas de Zero Trust y donde se debe involucrar cada vez más cero confianza para que estos agentes estén protegidos y se logre filtrar adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, pues la capacitación pues en la parte de desarrollo, en los oficiales respectivos, ¿no? Seguridad de la información, privacidad, etcétera, que trabajen en equipos, ¿sí? Para que sea una única matriz de riesgos que en la cual trabajen todos de manera integral, porque ese es otro de los problemas también, es de que cada cual tiene su matriz de riesgos de privacidad, de seguridad de la información, de riesgos operativos, etcétera, cuando se debe trabajar, porque estamos hablando de una misma organización, y ahí poder involucrar justamente estas amenazas, ¿sí? Con el modelamiento de amenazas, que eso es lo que se debe involucrar. Gracias, Ramiro. Ahí, Jorge, creo que tú nos puedes ayudar también a entender un poco cómo podemos a lo mejor integrar en esta lámina que proponías, cómo se puede integrar normas como seguridad de la información 27001 con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar a ese respecto? Pues ahí aquellas organizaciones, aquellas empresas que no tengan ninguna norma, pues diría que empiecen por ahí. Pues eso es como si digamos que llevo muchos años sin correr, pues lo primero que tenemos que hacer es dar una vuelta a la manzana y luego ya empezar pues, a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros. Aquí hay un modelo que tiene muchos años, que se utiliza en mejora continua, que es lo que se llama el ciclo de Deming, Plan Duche-CAC. Entonces, es un ciclo que data de 1955, pues se llama ciclo de Deming, no lo inventó él, pero digamos que lo promocionó Edward Deming, y a partir de ahí es el modelo que se ha utilizado para la gestión de los sistemas de gestión de cualquiera, de calidad, de seguridad de la información, para la mejora continua. Entonces, para aquellas organizaciones que no tengan ninguna ISO de seguridad de la información, pues que empiecen por implantar una, la que quieran. Hablamos del NIST, ISO 27000. El marco de ISACA, inclusive. Marco de ISACA, ¿no? Sí. exacto. Entonces, luego, el siguiente marco que también es importante que se tenga en cuenta, sobre todo para organizaciones de determinado tamaño, es la ISO 22301, que es la de continuidad de negocio. Entonces, aquí en España, pues hace unos meses, fue bastante famoso a nivel mundial que tuvimos el apagón de todo el país. O sea, se apagó España durante entre 6 y 12 horas, más o menos. Pues eso es lo que puso a prueba muchas organizaciones de que no tenían un plan de continuidad. Vale, si se me van las comunicaciones, ¿y ahora qué hacemos? Y si tengo un hospital con pacientes, ¿y ahora qué hacemos? Y si el grupo electrógeno, había organizaciones que tenían el grupo electrógeno, lo cual, bueno, como tengo el grupo electrógeno, estoy salvado. Pero claro, el grupo electrógeno consume gasoil. Y cuando se agota hay que ir a la gasolinera. Y resulta que en la gasolinera pues había que pagar con dinero, o resulta que el surtidor no proporcionaba gasoil porque digamos que funcionaba con unos sistemas electrónicos y tampoco tenía grupo electrógeno. Entonces, durante pues eso, ese día se puso en marcha la importancia de tener un plan de continuidad. Y la ISO 42001 pues ha llegado un poco para quedarse. Si la inteligencia artificial, pues digamos que va a ser la reina de los próximos años, pues por lo menos tenemos un marco, mejor o peor, que nos va a ayudar a regularla. Siempre con el punto de vista de que siempre vamos a ir un paso por detrás de la tecnología. O sea, cuando algo se regula, ahora se está regulando la IA, es imposible regular la IA, porque la normativa, como os comentaba a nivel europeo, es del 2004, o sea, 2024, estamos prácticamente a finales del 2025, la ley todavía no ha sido aprobada y digamos que lo que valía en el 2024 no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Entonces saldrá la ley y probablemente, pues ya os digo yo que lo que tendremos pues no va a cubrir todo, pero por lo menos me sirve. Y por lo menos es un punto de referencia. Mejor eso que no tener nada. Exactamente, es a lo que iba, por lo menos existe algo, ¿no? Y por lo menos hay iniciativas. Yo creo que es un tema que todavía hay mucho que desarrollar a lo largo de nuestros países a nivel internacional. Y ahí, Manuel, en tu experiencia en actividades prácticas en Sudamérica, en Perú particularmente, ¿qué están haciendo con este tipo de proyectos? ¿Cómo ven el avance de la inteligencia artificial?
Sí, me gustaría hablar sobre algo práctico como lo que está sucediendo también en mi país, el voto digital, ¿no? En las próximas elecciones. A ver, la inteligencia artificial tiene que partir en base a principios y políticas, como bien lo han hablado, porque si no tenemos principios y políticas, entonces ¿cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial? Principios como, por ejemplo, el voto secreto, la confiabilidad del voto digital, ¿no? La autenticidad e identidad con respecto al elector en un voto digital. La inteligencia artificial nos tiene que ayudar a hacer eso. El diseño de toda la tecnología y toda la infraestructura a nivel de blockchain, o sea, que garantice la integridad de los datos de ese voto es vital. Y la inteligencia artificial nos tiene que ayudar. Pero también la inteligencia artificial también ayuda a lo que Ramiro ha estado exponiendo muy bien con respecto a estos ciberdelincuentes, donde la productividad del ataque es mayor. Entonces tenemos que afrontarnos a estos ataques dentro de este voto digital y tenemos que ser conscientes que va a haber estos ataques. Por eso que la protección y mejorar la eficiencia y la eficacia de los controles de la ciberseguridad es algo que es necesario. Identificar vulnerabilidades dentro de la infraestructura, dentro de los códigos, ¿no?, que es parte esencial para protegernos contra esa amenaza dentro de este proceso, de este voto digital. Y generar esa confianza en sí para poder que los ciudadanos pues confíen en este voto digital. El hecho de la inteligencia artificial para que genere algoritmos matemáticos en el cual asegure que el voto es secreto y no asocie el elector con el voto en sí, con la elección que va a tomar, es vital. Por eso que dentro de este sistema estamos, se está convocando a matemáticos que de alguna manera pueden estar soportados por una inteligencia artificial, pero la sabiduría del matemático tiene que ayudar a que sí se asegure que el voto es secreto. Adicionalmente, también el uso ético de la tecnología, porque eso es vital también. Identificar que los electores, que todas las partes interesadas utilicen en forma ética la tecnología, y esto es vital dentro de este proceso. Por eso que se está estableciendo y ya se generó una ley, un reglamento sobre el voto digital y sobre principios donde la inteligencia artificial tiene que apoyar, asegurar a que se cumplan estos principios del voto secreto, de también asegurar la participación ciudadana, ¿no?, porque esto es importante dentro de este voto, y la voluntad del pueblo, la voluntad de las personas. Entonces, esta parte sí, yo considero que la inteligencia artificial sí puede ayudar, pero viene la otra visión, y lo que he hablado muy bien, ya viene la parte de los ciberdelincuentes en el cual quieren afectar diferentes aspectos, ¿no? Porque hay que hacer una inteligencia de amenazas no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel estratégico en sí. ¿Quién es el agente amenaza y quién está motivado para afectar ese voto digital? ¿Qué es lo que le impulsa? ¿Cuál es la motivación en sí? Totalmente de acuerdo contigo, Manuel, y creo que tocaste varios puntos muy interesantes. Me remonto a mediados de los años 90 cuando llevé el primer evento de seguridad a México y venían unos consultores de Estados Unidos. Y varias personas se preguntaban ¿cuándo realmente explota la seguridad de la información o la ciberseguridad? Inclusive alumnos míos de universidades en México me dicen, oye, ¿no fue en el año 2001 con el ataque a las Torres Gemelas? Y le digo, no, yo creo que el evento que más explotó este tipo de necesidad fue la caída del muro de Berlín. 1989, el mundo se divide, deja de ser un mundo bipolar, y se queda sin empleo literalmente entre 2 y 2,5 millones de profesionales en espionaje y contraespionaje. Ahí es realmente un boom de la seguridad de la información y todos estos temas que hemos venido platicando y conversando pues tienen
como decía ahorita Jorge, llegaron para quedarse, ¿no? La ciberseguridad, si regresamos al diagrama que les ponía del Foro Económico Mundial, pues los últimos 10 años ahí ha estado y ahí se pretende que siga. Lo mismo con los temas de la inteligencia artificial, pero del efecto adverso que decían, esta cara de dos monedas, ¿no? La ética, el buen gobierno, si lo llevamos bien a puerto, debe de ser, por supuesto, una herramienta muy importante para la humanidad. Y ese es el reto que vamos a tener en los siguientes años, ¿no? Yo les agradezco a todos su participación, su asistencia. Dado que casi nadie habla español, yo creo allá afuera, solo vamos a tomar preguntas en inglés y en francés. Entonces, si quieren hacer preguntas, bienvenidas las preguntas. Abrimos la sesión y por supuesto en español, pero bueno, podemos traducir también en inglés y en francés. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante por favor. Gracias, porque se trataron temas muy interesantes en español. Después de estar aquí en inglés durante 3 días, gracias. Creo que lo de la normativa, normar la IA, es un tema que no se va a poder, ya se nota que no se va a poder. Pero creo que sí hay cómo controlarla, cómo tenerla amarrada, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Y esto depende mucho de los niveles de educación de las personas en cuanto a la IA, pero también en cuanto al uso y que tengan claro el propósito a dónde van utilizando la IA, que fue una de las cosas que le hizo 42.001, más recalca primero el propósito hacia dónde se quiere llevar el modelo o el producto final. Y eso es lo que no se está haciendo, sino que está al revés. Se pone primero la gente a trabajar en IA, saca un producto por ahí, lo que le salga, que está funcionando y le ayuda en la productividad, y después van a hacer el tema de amarrar por dónde están los riesgos. En esa educación, en esa estandarización es donde yo quisiera preguntar si han visto algo, lo pregunté en la otra sesión, de cómo el estándar de educación que debe haber a nivel global de escuelas en el uso de la IA y para que los jóvenes y los niños vengan ya con un chip pensando en eso, en que hagan buen uso y que no solo se tiren a usar el chat GPT. Esa es una, por dónde podría venir eso. Y la otra es propiedad intelectual. Creo que es otro tema que se está tratando muy poquito y hay mucho que hablar de eso en cuanto de quién es la data, que ya lo vimos por la mañana acá, pero también en cuanto a la patentes de los nuevos productos que salgan de la IA, por ejemplo. El prompting es algo como la programación, que se puede patentar un conjunto de prompting o no. Esa es una pregunta. No, eso no lo sé, por eso lo pregunto. ¿Alguien quiere tomar? Te comento yo un poco la primera parte. El tema Ya de... le habían traído micrófono. Tengo. Ese es para allá, para el auditorio. Ok. El tema de, muy interesante la pregunta que has hecho con respecto al tema de domarla ya, o de, digamos que regularla de alguna manera. Hay un símil parecido, que el ejemplo que me comentabas a nivel de programación. Entonces, en el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, hay un principio que es aplicar el análisis de riesgos desde cero y por defecto. O sea, quiere decir que antes de empezar a programar, también era un problema que se aplicaba con el tema de protección de datos. Yo hacía el programa y luego, cuando ya había terminado el programa, decía, uy, pero tenemos datos personales y además son datos de salud. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces igual teníamos que partir el programa, empezar de cero y volver a... Entonces, el modelo del RGPD es algo parecido, que es básicamente antes de hacer la programación, con la figura del DPD o DPO, de delegado de protección de datos, si lo tienen las organizaciones, o el responsable de privacidad, lo que hacemos es regular qué tipo de información va a llevar, lo que en argot técnico se llama registro de actividad de tratamiento, y determino cuál es la criticidad de los datos que voy a manejar. Y en función de eso, le digo a los programadores que lo gestionen de una manera o de otra, pues apliquen cifrado de bases de datos, doble factor, gestión de usuarios, y cuando el programa está acabado, digamos que cumple unos mínimos. Eso sería algo parecido, pero desde el punto de vista de la IA. También en las organizaciones ya es más frecuente el prohibir el uso de herramientas como el WhatsApp. Hay organizaciones multinacionales que tienen totalmente prohibido el uso del WhatsApp
y el regular el tema de la gestión de las redes sociales. O sea, que yo no puedo hacerme una foto en la planta de producción, que se vea tal dispositivo. Tienen prohibido utilizar redes tipo LinkedIn, Instagram, Facebook. Pues digamos que la IA debe seguir un camino más o menos parecido. Sí, pues, ¿alguno de vosotros queréis comentar la parte de formación? Claro, por ejemplo, para el caso del prompting que mencionaba, están utilizando ciberdelincuentes, inclusive para temas de mala competencia, que es donde traba la parte de ética, que buscan a su competencia para que, utilizando estos agentes, puedan extraer procesamiento de datos, o sea, como si fuese un data warehouse con la información que tienen, para que con esa información pueda servir. Yo que sé, para datos, yo que sé, por ejemplo, de entidades financieras, con esa información para saber qué edades tienen y que puedan servir para mi negocio, por ejemplo. Entonces, obviamente no es algo ético, pero utilizando prompting, ¿sí?, para poder alcanzar a ese procesamiento a través de estos agentes. Entonces, es una filtración de datos, pero inclusive que ya traen con procesamiento. No solamente vienen en crudo los datos, sino ya vienen procesados. ¿Sí? Entonces eso también se está utilizando, porque lo típico en las amenazas convencionales va a servir estos datos para hacer extorsión, para hacer robo de financiero, etcétera, pero en este caso ya están utilizando esto cuando no es de forma ética. Y como mencionaba, por ejemplo, el tema también del prompting, el poder extraer estos datos de sitios que son privados. Por ejemplo, el concepto de lo que es la Deep Web. La Deep Web son sitios que han sido atacados y que forman parte de una red no indexada. ¿Y qué forma parte también esto? Estas plataformas. Es como tratar de acceder al Copilot o al Gemini corporativo, y si yo logro alcanzar con un usuario de esto, puedo yo hacer filtraciones de los datos internos de la organización a través de los mismos promptings, ¿no es cierto? Entonces, eso hoy por hoy, como les platicaba hace un rato, es complejo poder entender el objetivo que tiene el atacante, porque a diferencia de algo tecnológico, por ejemplo, a través de un WAF se puede ver firmas. Entonces, yo veo esta firma y bloqueo. Pero ¿cómo yo detecto la intención de quien está haciendo eso si no hay una persona que haga un stop para tener un criterio humano de lo que se está extrayendo? ¿No es cierto? Entonces eso, digamos que ese es uno de los retos, digamos, que se tiene, el hecho de que la inteligencia artificial sirve para automatizar, pero no tenemos el control sobre ello, ¿no? Sí, está. Y otro aspecto en el tema de conciencia es que en la actualidad considero que no hay una definición clara de lo que es inteligencia artificial. Y quizás en el colegio piensan en la inteligencia artificial como una criatura, ¿no? Que hay que conversar con ella. Entonces, acá hay un gran reto de las normas ISO de aclarar el concepto. Y creo que hay una colisión con la misma inteligencia artificial, y creo que hay una colisión también con la parte normativa legal y los principios vitales que existen dentro de toda nuestra sociedad, ¿no? Acá se está concentrando el poder del conocimiento en ciertas empresas. La vez pasada bueno, ustedes ya conocen a nivel del Zoom, y que le pusieron inteligencia artificial y al último me hizo un resumen de todo lo que yo dicté una clase. Pero ¿dónde se está almacenando todo eso? ¿Dónde se está concentrando esa propiedad intelectual? Porque era mi clase. No era la clase de Zoom, ni la clase de LIA, ni nada. Era mi clase. ¿Cómo están tratando esa propiedad intelectual? ¿Cómo están tratando esos diagramas conceptuales que justamente puse? ¿Dónde se está concentrando toda esa información en sí? Debemos ser conscientes de que acá hay un gran riesgo y que eso lo saben muy bien estas empresas o grandes empresas tecnológicas que realmente están concentrando todo el conocimiento, lógicamente están almacenando en sí. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que tomar conciencia y debemos tener una clara definición de lo que es la inteligencia artificial y una clara definición con respecto a los riesgos que tiene
la inteligencia artificial. Y en base a eso, crear conciencia. La ética es muy importante y la transparencia también es importante dentro de todo esto. Realmente acá hay que tratar. Las empresas, el Estado en sí tiene que regular adecuadamente todo este uso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde debemos tomar conciencia. Desde el Estado, desde la familia, desde las empresas, el uso de la inteligencia artificial. Ahora nos reímos porque, claro, o sea, vemos a dos presidentes que se están besando. Pero, en realidad, ¿qué es eso? Bueno, es una broma, pero después vamos a llorar. Nos reímos de las fotos, nos reímos de los videos, pero esto no está regulado. ¿Dónde está el respeto de las personas? El respeto de la privacidad, el respeto de mis datos. ¿Dónde se encuentra eso? Se está violando totalmente. Y si el Estado no reacciona, realmente vamos a crear una crisis. Una crisis que realmente pues, no sé a dónde nos va a llevar. Yo creo que hay que reaccionar ahora y tomar conciencia, como bien lo has hecho, lo has dicho, tomar la conciencia en todas las partes interesadas que participan dentro de este sistema de procesamiento de datos, porque la inteligencia artificial es un sistema de procesamiento de datos que simula al ser humano, simula a la inteligencia, pero no es un ser humano. Correcto. Muchas gracias, Manuel. No sé si tenemos tiempo para una mini pregunta, 2 minutos. Si no hay más preguntas, pues nada más agradecerles a todos su participación, su presencia. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias a todos.